Esta historia inicia de una forma peculiar, donde nos presentan a la protagonista, cuyo nombre es Yvonne Argentros Anterior, hija menor de la familia de hechicero villana Argentros. También está nuestro protagonista masculino, cuyo nombre es Anguilas Luninas, duque del territorio del norte, y los mismos están teniendo una pequeña cita por lo que supone parecer una, e Yvonne piensa que tiene que calmarse. Pero en ese instante esta llama al duque, y le dice que a primera vista lo lamenta, y juntando sus manos, le pregunta si le podría prestar algo de dinero, palabras que crearon un gran silencio en todo el restaurante. Después de esto, la protagonista menciona que no siempre es la heroína en las novelas, y por eso quería ser una villana, porque incluso si se enfrenta a todo tipo de insultos y señalamientos con el dedo, la realidad es que una villana nace con una cuchara de diamantes en la boca. De aquí pasamos a otro lado, donde vemos una chica apretada entre la multitud, gritando que la campana de la bolsa está por delante. También la vemos sentada en su escritorio, mencionando que la vida como un contrato está llena de cláusulas tóxicas. Y un día, en su desesperado afán podemos ver al lindo camioncito ya conocido por todos y todas. Pero aún así, esta misma menciona que no es que vaya a morir en vano. Pero bueno, pasamos a otro lado donde llaman a la princesa Yvonne, la misma que está risueña. Y su criada, un poco preocupada, le pregunta que sí ha perdido el apetito, pero Yvonne dice que no, no es eso. Y se pregunta que cómo no podría gustarle algo tan delicioso, mencionando que como pueden ver terminó viviendo una vida de ensueño y terminó poseyendo el cuerpo de un personaje enfermo y no esperaba que algún día su sueño se hiciera realidad. Pero aún así esta se ve muy feliz, y menciona que es una novela de romance y fantasía, llamada La Luz de Cordelia, y renació como una mujer enferma y débil, siendo la princesa Yvonne, y ella estaba enamorada de Adrián, pero él está comprometido con la reina Cordelia, y con tal de tenerlo ella firmó un pacto con el diablo, e Yvonne, quien era conocida como una de las mejores hechiceras, poseyó el poder demoníaco convirtiéndose en una hechicera de oscuridad, intentando a sí misma matar al protagonista, pero al final, el mismo pacto acabaría con su vida, teniendo uno de los finales más trágicos. Pero esta piensa que ella no permitirá que su vida acabe así, y aunque Yvonne es una de las villanas más crueles que ha conocido, la envidia y el sentimiento es lo que hace que ella actúe así, y es la hija menor del duque, y poseen una gran cantidad de propiedades, entre ellas. Las más valiosas son las minas de joyas preciosas que tienen, y son una de las familias más importantes del imperio, y su padre es el fundador de ese imperio, uno de los magos más poderosos. Y esta piensa que su padre es temible, y con una gran estamina, y ella es una villana hermosa con gran habilidad, y esta se recuesta, porque ha de ser esa su vida perfecta. Pero esta menciona que su vida pasada fue triste, y en la guerra se convirtió en una huérfana, viajando a través de Goshen, y fue una serie de interminables noches de trabajo nocturno en el banco, y comparada con esa vida, la vida de Yvonne es demasiado para ella, y se pregunta que qué hará a partir de ahora, y esta se ve animando el final feliz de los personajes principales desde lejos, y piensa que en otras palabras, mientras evita el peligro de protagonistas masculinos y femeninos, Yvonne no se convertirá en una maga negro. Pero en ese instante llaman a la dama, y la criada vuelve a llamar a la princesa. E Yvonne pregunta que qué pasa, y la criada dice que el duque ha llegado, e Yvonne se pone en pie, y pregunta que cómo que el duque, y podemos ver una persona, que dice estar seguro de que tenía libertad condicional, y no ve señal de arrepentimiento en absoluto. Y le pregunta que qué más estará tramando, este es el señor de la familia, Kaiser Argentro señor de los magos. E Yvonne menciona que antes de que poseyera ese cuerpo, la anterior Yvonne tuvo un accidente muy grande, porque lanzó una bomba al sitio de citas de Nanyeon y Yeoyo, y piensa que no hubo víctimas, pero fue una bomba y esa persona. Pero aún así, le hubiera gustado haber poseído ese cuerpo antes de la bomba, porque tan pronto como despertó le pusieron una libertad condicional. Sin embargo, el tiempo que estuvo encerrada se mantuvo en la cama en esa habitación, y puede comer lo que quiera cuando quiera, y si se quiere acostar solo se acuesta. Y si hay un dios para eso, le pide que por favor lo haga para siempre. Pero se pregunta que si acaso jugó y comió demasiado en la habitación, y esta dice que lo siente, pero aún sigue pensando y reflexionando. Pero su padre le pregunta que si no puede quedarse quieta, y le pide que se prepare. Pero Yvonne se pregunta si acaso está intentando echarle, pero ese instante, el Kaiser pide que le den a Yvonne el papeleo, y esta pregunta que qué dice, pero se ve muy emocionada. Y en ese momento, este hombre dice que él es demasiado blando con la princesa, pero Yvonne se pregunta que si no planean echarle, o que qué es lo que está sucediendo, que qué le harán. Pero este hombre sigue diciendo que es fácil lo que tiene que hacer, porque ella puede hacerse cargo de todo lo relacionado con Marta, y no es nada complicado. Pero Yvonne se pregunta que qué será lo que quieren que haga, que si de verdad le harán trabajar, y en ese instante, le dicen a Yvonne que a partir de ahora trabajará 6 horas al día. Pero esta piensa que solo son 6 horas, y eso no es nada, porque está acostumbrado a trabajar 15 horas al día. Pero su padre dice que le dará una semana, y si no logra hacer un buen trabajo la quitará del registro familiar, y será mejor que no le decepciones. Y en ese instante su padre se va,
e Yvonne piensa saber que ninguna familia es perfecta, pero creyó que al menos en esa historia las cosas serían diferentes, porque al primer día de estar poseída, su hermano le llamó loca y le regañó, y cree que su padre también le odia. Y esta pregunta, que si está contenta de que no le han echado, y en ese instante la criada llama a la princesa, e Yvonne le dice a Carol que quiere dulces, y esta le dice que sí lo preparará ahora mismo. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a este chico, el cual se parece a Anguilas, y alguien le pregunta que si lo está viendo de nuevo, pero este dice que lo sacó porque estaba en el cajón, y podemos ver lo hermoso que es Anguilas. Pero Art dice que dado que no ha habido noticias durante 18 años, eso debe haberse olvidado. Y Águilas dice que a su padre le preocupaba no poder pagar esa deuda hasta el final, e incluso dejó un testamento, diciendo que si se lo pide al final, si lo necesita, será contactado primero desde allí. Pero Art le pide que no sea demasiado consciente, señor Luninas. Pero Anguilas dice bueno, porque no tiene que preocuparse por cosas que ni siquiera han sucedido, por lo que puede decir que no hay ningún contacto real absolutamente. Y Art le pregunta que si no está demasiado confiado, o que si no existe tal cosa como un consentimiento, porque él tiene muy buen sentido del tacto. Y Anguilas dice que no suena como una buena opción, pero le pide que confíe en él. Por otro lado podemos ver al Kaiser, y este pregunta que si Yvonne lo hizo, y este hombre le dice que sí al duque, y la idea es muy buena, pero el duque dice que no lo puede creer, y su ayudante dice que lo hizo de manera puede ver sus principales ventas mensuales de un vistazo, y el método de organización tabular cuadrada es una innovación, y el duque dice que lo es, y su ayudante dice que él sabía que era inteligente desde una temprana edad, y se pregunta que cómo se atreve a volar, porque es increíble de nuevo, pero el duque piensa que es extraño, porque es un tipa que odia el papeleo, y este se queda observando algo, y pide que llamen a la criada personal de Yvonne inmediatamente. En ese instante, podemos ver a la criada decir que conoce al duque, y el duque dice que le llamó porque tiene algo que preguntarle, y le pregunta que si ha notado algo extraño en esa versión recientemente, porque sí es la más cercana. Él entiende que ella debe saberlo. La criada se ve muy nerviosa, y dice que eso también quería decirle al duque. Pero el duque le pregunta que qué está sucediendo, y la criada dice que de hecho ha estado bastante deprimida desde que recibió una amplia libertad condicional, y esto sorprende mucho al duque, que se pregunta que si está triste, y piensa que no importaba cuánto le regañe, porque ella no pestañaba. Y se pregunta que si el tipo pudo lograr eso, y la criada dice que incluso la cantidad de comida se redujo, y solo se come la mitad de la cantidad que solía comer. Y podemos ver al duque más aterrado, pensando que es increíble, porque era una niña que comía 6 comidas al día desde pequeña. Y la criada dice que además lo escuchó de otra criada, porque la princesa dijo que estaba ordenando el escritorio en la oficina. Esto eleva al duque al tope, y le pregunta que qué dice, que cómo puede esa niña cambiar de repentemente, o que por qué razón, y este piensa que fue en el príncipe, obviamente fue por el príncipe, porque dado a que fue pateada abiertamente, se pregunta que cuánto impacto debe ese niño que se respeta a sí mismo, y él ni siquiera sabía eso, así que solo presionó. Y el duque dice que tal vez Yvonne se pregunta que si todavía siente que no ha olvidado al príncipe. Pero podemos ver a la princesa disfrutando de su comida, y mencionando no pensar que usaría sus habilidades de Excel ahí, porque estaba asustada por nada, y pensó que sería un gran problema. Pero ese instante, la criada le dice al duque que eso es lo expresa, y así parece, mientras que Yvonne desea que todos los días sean tan pacífico como ese. Después de esto pasamos a otro lado, y el duque piensa que su querida Yvonne está profundamente enamorada del príncipe Adrián, y ama a un hombre que ni siquiera nota su presencia. Y ella posee una personalidad encantadora y despreocupada, y todos saben que su belleza es inigualable, y es la hija menor de la familia Argentros, quienes son conocidos por ser los mejores hechiceros del imperio. Y este se pregunta que si acaso es que no se da cuenta de lo valiosa que es, porque ella presenció la cita que su Alteza tuvo con la princesa ilegítima del reino de Mal. Pero en ese instante va llegando Yvonne, y su padre da un fuerte golpe en una mesa sorprendiendo a su hija, la misma que le pregunta a su excelencia que si ha sucedido algo. Su padre dice que no es nada en particular, y puede tomar asiento. Yvonne dice que sí, pero pregunta que si quizás hubo algún inconveniente con los documentos que presentó, porque realmente se esforzó, y si cometió un error pide disculpas. Esto deja con la boca abierta a su padre, que se pregunta que si acaso se está disculpando, y dice que no es eso, porque lo ha hecho de manera excelente, y tanto él como su asistente quedaron sumamente impresionantes. E Yvonne le pregunta que si de verdad, y dice que le agradece mucho, mientras que su padre, el duque, piensa que se está riendo la misma niña a quien los elogios nunca le afectaron. Y el Kaiser le dice a su hija que parece que ese día se encuentra de buen ánimo, e Yvonne le pregunta que qué dice, pero se sorprende, y le dice que sí. Y piensa pensar que le llamó para regañarle,
pero supone que no es así, y ésta le da gracias a Dios. Y también dice que no esperaba elogios por parte de su padre, pero el gran duque dice bueno, porque ha estado causando inconvenientes últimamente, e Yvonne dice que es cierto, y asume toda responsabilidad. Cuestión que sorprendió más a su padre, e Yvonne sigue diciendo que está reflexionando profundamente sobre el daño que ha causado a su familia, y continuará disciplinándose en sus aposentos, y se compromete a convertirse en alguien que honre a la familia y sus deberes. Pero su padre dice que no, y le pregunta que por qué se está deprimiendo tanto, pero esto sorprende a Yvonne, que le pregunta que qué dice, y el duque pone su mano en su cara y suspira, porque aunque le reprendió para que reflexionara sobre ella misma siempre pelea, así le incomoda. Y le dice que él ha conseguido una propiedad vacía, así que puede sentirse libre de desahogarse destrozándola. Esto deja incierta a Yvonne, y la criada se ve muy feliz, e Yvonne se pregunta que qué es lo que acaba de escuchar, que si de verdad está bien que la destruya. En ese instante llega el asistente del duque, afirmando que como mencionó el duque, han colocado escudos alrededor de la propiedad, así que puede usar magia e incluso detonar explosivos si lo desea. Y su padre dice que puede dirigirse allá cuando termine con su té, pero Yvonne le pide que espere, y se pregunta que por qué querría destruir una propiedad valiosa, porque ha sido su sueño tener una toda su vida, y además porque está sonriendo así. Y en ese instante, Yvonne dice que ya ha sido reprendida por sus errores, por lo tanto no es necesario que la destruya. Esto enoja a su padre, que le grita a Yvonne, y le pregunta que por qué está actuando de manera tan inusual. Y su padre se pone en pie mencionando al príncipe Adrián, y le pregunta a su hija que qué fue lo que le hizo para que esté así. Pero en ese instante alguien le grita al duque y este se calma, y se sorprende porque se dejó llevar por la emoción, y si le asustó le pide disculpa. Pero Yvonne dice que eso fue genial, y está sorprendida, y se pregunta que si acaba de ver magia real, pero su padre le pregunta que qué es lo que le sucede. E Yvonne se pregunta que si ahora está avergonzado, y puede que sea más suave de lo que pensó. Pero el duque le dice que si tiene algún deseo no dude en decírselo, o si desea salir con alguien, puede presentarse a alguien mucho mejor que él. Esto sorprende a Yvonne, que se pregunta que sí lo que quiera, y esta dice que entonces si él le deja, su padre está feliz, y le dice que sí le escucha, mientras que Yvonne piensa querer hacer lo que en su vida pasada no pudo, y esta le dice a su padre que desea estudiar, acción que hizo que él mismo escupa todo el té. Y el duque pregunta que si acaba de decir que quiere estudiar, y su asistente dice que sí eso parece. Después de esto pasamos a un sitio con bastantes libros, donde Yvonne ya está estudiando, y piensa que desde cuando poseyó ese cuerpo no estaba muy al tanto de la situación en ese mundo, y aprovechará esa oportunidad para aprender. Y está feliz de poder concentrarse completamente en sus estudios, y además Yvonne también es una gran hechicera, y eso implica que podrá hacer magia como su padre, y esta se ve fascinada. Pero piensa que por cierto, porque por alguna razón no logra leer lo que dicen los libros de magia, y no es que sea disléxica, pero se pregunta si será porque no es la verdadera Yvonne, pero dice que no tiene que usar magia de inmediato, pero se pregunta si debería intentar algo, y lo que generalmente se suele gritar en cómics y novelas es. Y en ese instante este extiende su brazo y dice fuego, pero en ese instante alguien le dice a Yvonne que va a entrar, y este mismo se queda en silencio, y le pregunta que qué se supone que esté haciendo, e Yvonne se pregunta que por qué esa persona aparece justo en un momento como ese, y piensa que él es el que antes había llamado a Yvonne perra loca, y es su hermano Barden. Y Barden Argentros es profesor asistente de magia de la Academia de Hechiceros, y es el joven duque. Y en ese instante, Yvonne le pregunta que qué lo lleva a ese lugar, pero su hermano le dice que su tono realmente es inquietante, y primero le preguntan si realmente fue ella quien solucionó esos documentos, e Yvonne dice que sí, así es. Y su hermano le pregunta que por qué de repente está interesada por las artes liberales y los estudios esenciales, e Yvonne dice que es solo porque le interesan. Pero Barden le pregunta que por qué, que si está apuntando hacia un título. Esto sorprende a Yvonne, que le pregunta que cómo que un título, que si ella, y su hermano le dice que sí, para ser la siguiente sucesora, pero Yvonne se enoja y le pide que le escuche, porque lo único que ella quiere es ayudarle a él y a la familia. Su hermano le pregunta que cómo que ayudarle, que si ella, e Yvonne dice que originalmente las batallas con los monstruos solían ocurrir cada 10 años, pero los intervalos se han estado acortando. Y él también participó recientemente en una batalla, y pregunta que si no es así, y su hermano dice que la última gran batalla contra los monstruos ocurrió después de 5 años. E Yvonne dice que así es, y por tanto, la siguiente seguramente será aún más grande, y probablemente suceda en unos 3 años. Esto sorprende a su hermano, el mismo que le dice que bien, entendido, pero le pregunta que cómo llegó a esa conclusión. Yvonne dice bueno, y esta se sorprende, pero dice que estaba estudiando historia hace un rato, y ordenó los grandes eventos por años, y cuando revisó la parte de las batallas contra los monstruos lo supo, y su hermano sostiene un documento, y piensa que no solo lo descubrió, sino que incluso lo organizó.
y su hermana le dice que apuntando a un título, y le pregunta que cómo puede pensar eso de ella, pero Barden le pregunta, ¿qué entonces qué es lo que realmente desea conseguir de eso? Porque no es posible que solamente quiera ayudarle, con su personalidad, e Yvonne piensa que verdaderamente él no confía en ella, pero dice que en realidad ella ha pasado mucho tiempo luchando y ahora quiere vivir pacíficamente ayudándolo a él y a su padre. Y le pregunta a su hermano si puede entender sus sentimientos. Esto deja incierto a Barden, que le pregunta que qué dice, que como que hermano, y nuevamente, Yvonne vuelve a llamarlo hermano. Y podemos ver a Barden pensar que esa perra loca se volvió realmente loca, y piensa que ese maldito príncipe provocó eso. E inmediatamente pasamos a otro lado, y Barden le dice a su padre que Yvonne está actuando extraño. Su padre dice que así es, y le pregunta que si también lo sintió así, y podemos ver a estos. Porque su padre dice que le dijo que era genial, y Barden que a él le llamó hermano. Y Barden dice creer que el rechazo del príncipe le causó un gran daño, y mencionó que había estado luchando hasta ahora, y que quería vivir en paz de ahora en adelante. Ante esto el duque suspira, porque los maestros que le enseñaron ese día le informaron lo mismo, y está bien que sea apasionada, pero sus ojos estaban llenos de locura. Y Barden dice que obviamente no está en su sano juicio en ese momento, y este maldice, preguntando que qué le hizo el príncipe, pero después de esta larga conversación, el duque dice que finalmente se puso a pensar en Yvonne, y planea presentarle a un hombre que sea tan maravilloso que no pueda compararse con el príncipe. Barden pregunta que si un hombre para ella, y el duque pregunta que si no se sentirá mejor si saliera con alguien más guapo que el príncipe. Barden dice que tienes razón, y es preferible eso, a que quiera quedarse atrapada en la mansión, porque Yvonne aún es joven, pero sí sale con alguien. Pero Barden pregunta que si ya decidió a su oponente, e inmediatamente pasamos a otro lado, donde alguien dice que como de costumbre, su intuición falló esa vez también, y podemos ver a Anguilas pedir que prepare todo porque tiene asuntos que atender en la capital, y esto por la carta que le envió el duque, el cual pide que por favor tenga una audiencia pública con su hija la princesa Yvonne, y mencionan que hace 18 años el antiguo duque de Yels solía ser una persona terca y llena de orgullo, y su confianza se centraba únicamente en su espada, y se empeñó en la subyugación de monstruos. Sin embargo, se vio sumido en una grave crisis debido a la escasez de caballeros. Y en ese momento crítico, una persona de gran poder pasaba casualmente por la puerta del norte en busca de una medicina para su esposa enferma. Y era el gran hechicero Kaiser Argentros, que más tarde lo asistiría en la subyugación de los monstruos. Y así la familia Yels quedó profundamente endeudada con Argentros. Pero el orgulloso duque, aunque estuviera agradecido, pidió mantener en secreto que había recibido ayuda de un hechicero. Y a cambio, formalizó un juramento en el que se comprometía a cumplir cualquier petición como forma de retribución. Y Anguilas menciona que después de ese día, el juramento olvidado por todos cobra vida en una sola carta. Y podemos ver una persona que le pregunta a Anguilas si de verdad está considerando asistir, pero Anguilas le pregunta a Art que si no lo ha escuchado, porque la princesa está desconsolada debido a que el príncipe tiene una amante. Pero Art pregunta que cómo puede el duque Argentros considerar el matrimonio para solucionar esa situación, pero Anguilas dice que debe empezar a confeccionar un traje nuevo, y Art le dice que no necesita ver a la princesa por ese motivo, pero Anguilas dice que también sería apropiado llevar un regalo, pero Art le dice a su excelencia que están hablando de la princesa Yvonne, cuya familia son los hechiceros más poderosos, y pregunta que por qué desearía él, pero en ese instante Anguilas llama a Art porque los Yels siempre honran sus compromisos, y han adquirido una gran deuda y es hora de saldarla. Y además no debe olvidar eso, porque es la voluntad de su padre. Y Art pregunta que cómo podría derrotar su terquedad, y dice que enviará una carta anunciando su viaje a la capital, y también organizará una cita en una boutique con anticipación. Y Anguilas dice que se pregunta cuán aterradora es esa princesa malvada. Después de esto pasamos a otro lado, y alguien dice que ahí está la princesa Yvonne, y lo ha visto y acaban de hacer contacto visual. Ante esto Yvonne se ve un poco preocupada, y las personas dicen que tienen que huir antes de que esa villana les haga daño. E Yvonne piensa que esperaba algo así hasta cierto punto, pero eso es demasiado, y se pregunta que si acaso es un fantasma, y su hermano dice que ella aún provoca temor en todos y su reputación sigue perdurando. Pero Yvonne se pregunta que si como hermano mayor le agrada que su hermana sea tratada de esa manera, pero después de esto pasamos a otro lado, un lugar muy hermoso, situado en el centro de la capital, donde va llegando un hermoso carruaje, el mismo que se detiene. E Yvonne pregunta que si ese es el distrito Naciel, pero su hermano le pregunta que de qué se sorprende, que si se siente extraña porque ha pasado mucho tiempo, e Yvonne piensa no poder creer que ella haya arrojado una bomba en ese lugar, y su hermano le dice que si desea hacer explotar algo solo tiene que decírselo, porque le prestará su artefacto. E Yvonne dice que no es eso,
pero se pregunta que qué es lo que están tramando, que por qué le llevaron a ese lugar. Pero esta se queda sorprendida observando algo, y piensa que se debe ser el palacio. Y se ve mucho más impresionante de lo que imaginaba cuando leía la novela. Y en ese instante podemos ver una capa de una persona, es su padre el cual cubre a su hija, y le dice que en adelante procure no mirar en esa dirección. Esto preocupa un poco a Yvonne, pero su hermano dice que debe estar llena de remordimientos. Pero Yvonne pregunta que por qué lo estaría, y se pregunta que si todavía creen que está enamorada del príncipe. Y esta le pide que le escuchen, porque el príncipe ya no le interesa en lo más mínimo. Su padre dice que supondrá que es así, y su hermano dice que aunque lo finja lo sabe todo, pero Yvonne piensa que está diciendo la verdad. Después de esto pasamos a otro sitio, y le dan la bienvenida al Modor, la mejor boutique del imperio. Y esta persona se ríe y le dice a la princesa que ha pasado mucho tiempo desde su última visita. E Yvonne piensa que la reacción es completamente distinta de cuando ella iba sola antes de apoderarse de ese cuerpo, porque siempre recorría los pasillos sola, y los empleados ni siquiera se acercaban para hablarle, y era catalogada como la princesa solitaria de la familia Argentros. Y ese era el destino lamentable de Yvonne. Esta se queda observando hacia algún lugar, pero le preguntan a la princesa si algo le sucede, pero esta dice que está bien, y el duque pide que rápido traigan las prendas más finas para ella, y Barden le pide que oiga, y no se quede ahí parada, y empiece a elegir. Y la princesa piensa que no puede ser, porque le sacaron a pasear para animarle, y realmente tiene una familia que se preocupa por ella. E inmediatamente Yvonne empezó a probarse todos los vestidos, los mismos se veían bastante hermosos en ella, y esta decía que todo era muy hermoso y no podía decidirse. Y su hermano dice que es cierto, y supera sus expectativas. Y el duque dice que es evidente que es la niña más hermosa del imperio, pero la prota llama a su padre y a su hermano, y esta dice que sí quiere quedarse con eso. Pero Barden le pregunta si desea ver esos zapatos también, y el duque le pregunta que de qué habla, porque no permitirá que tenga eso, comprará todo lo demás, eso no. E Yvonne pregunta que qué dice, y dice que sí entendido, y Barden dice que en realidad ese par de zapato es muy alto, y parece peligroso para que lo use. El duque dice que así es, y podría lesionarse el tobillo, pero ya es hora de irse y visitarán otras tiendas, y los empleados se inclinan y le dan las gracias por su visita. Y Barden le dice a su hermana que tiene que guiarlo a sus lugares favoritos, y esta se ve un poquito preocupada. Pero pasamos a otro lado, donde vemos al duque con un sombrero y dice que eso le quedará bien. También está su hermano, que dice que ese diseño es para ella y tiene que ir a probárselo. E Yvonne está bastante feliz, y su padre y hermano se quedan viéndole. Y en ese momento esta misma dice que lo lamenta, pero su padre pide que no diga eso, y su hermano le dice que tranquila. Y el duque dice que cuando ella sonrió de esa manera le recordó a su madre. E Yvonne le pregunta que como que a su madre, y su padre le dice que sí, porque tiene un gran parecido con ella. Y esto la deja un momento en silencio, pero su hermano dice que bien, y propone que disfruten juntos de un té. Y el duque dice que le parece una excelente idea, y Barden le pregunta que qué opina de la cafetería que está al otro lado de la calle, e Yvonne se pregunta que qué son esos comentarios forzados, y esta piensa que solo necesita volver a casa y descansar. Después de esto pasamos a otro lado, y su padre le pregunta si le gustaron las cosas que eligió, e Yvonne dice que sí, y agradece todos los regalos. Pero como mencionó en ese momento, desea concentrarse en sus estudios en casa para contribuir con ellos, y dado a que no sale mucho planea devolver la mitad de eso. Pero su padre le pregunta que por qué, o que si no tiene a dónde salir, y Barden dice que su padre tiene la intención de presentarle a una buena persona en 3 días, en ese mismo café. Y podemos ver cómo se tornó el ambiente, y la prota se pregunta que si él estaba hablando en serio con lo que dijo la última vez, y el duque dice que ya han hecho los preparativos necesarios, y su hermano dice que la persona que se le presentará es Anguilas Yels, y es el joven duque de la familia Yels, una de las que colaboró en la fundación del imperio, y es un maestro de la espada y el guardián de la Puerta del Norte. Y la prota piensa que ha oído hablar de él, y es un hombre atractivo, amable y talentoso, que hace que todas las doncellas se enamoren precisamente de él. Bueno, al menos es lo que su maestra de baile mencionó. Pero Yvonne pregunta que por qué una persona tan importante desearía pasar tiempo con ella considerando su mala reputación como una mujer malvada. En ese instante su padre se enoja y pregunta que cómo que malvada, que quien se atreva a decir eso de su hija, y su hermano dice que sí, y él también le llamó perra loca, pero en realidad no es tan mala. Y ante esto Yvonne piensa que esas personas parecen estar de su lado, y se siente como si fueran su familia real, y esta se ve muy feliz, pero sin embargo no es la verdadera Yvonne. Después de esto pasamos a otro lado, y alguien le dice a la princesa que sus regalos están envueltos, y esta le da las gracias, y piensa que su padre se dirigió a la Torre de los Hechiceros, mientras que Barden tuvo que retirarse repentinamente por motivos de trabajo, y a pesar de sus apretadas agendas ambos encontraron tiempo para ella. Pero un chico le pregunta que si ya terminó,
y al parecer tiene mucho sueño, y la prota se pregunta que si él está bostezando, porque su comportamiento era muy diferente a cuando estaba su padre antes. Y esta tiene una idea, y se pregunta que qué pasará si le enseña una lección. Y en ese instante Yvonne le pregunta que qué es lo que él tiene en el brazo, y este caballero se sorprende, y le pregunta que dónde, e inmediatamente Yvonne dice que o no, es una avispa y le da con su mano. Y este chico tiene un gran grito, pero Yvonne dice que no parece que le haya picado tan fuerte, y le pregunta que sí le dolió, pero este guardia dice que preferiría que le picara una avispa 1.000.000 de veces, porque su mano es como un arma andante, y ella tiene demasiada fuerza. Pero Yvonne se queda observando sus manos, y se pregunta que cómo que un arma, y esta se ve fascinada, porque si tiene el puño dorado es como un genio. Pero esta se sorprende por algo, y podemos ver algo oscuro en el suelo, e Yvonne se pregunta que qué es eso, y es algo bastante oscuro, algo que está bajo sus pies. Pero en ese instante, Yvonne se pregunta que cómo que una sombra, que qué demonios, pero piensa que sea lo que sea tiene un mal presentimiento. Pero esta afinca su pie en el suelo, pisando a la sombra, la misma que lanza un fuerte grito, y piensa que es la gran hechicera, y le pide que no crea que ese es el final. Pero Yvonne está un poco aterrada, y se pregunta que de qué habla, porque es muy espeluznante. Y podemos ver al chico temblando, preguntándole a la princesa que sí está muy enojada. Pero en ese instante la sombra desapareció, mientras que Yvonne le pregunta al chico que sí vio eso, porque ahí, hace un momento había una horripilante sombra. Pero este le pregunta que de qué está hablando, que si está tratando de asustarle a propósito. Pero Yvonne piensa que no, eso no, y se pregunta que si acaso fue una ilusión, pero dice que no puede ser. Después de esto pasamos a otro lado, y alguien recalca toda la tranquilidad que hay en ese lugar, preguntando que si no es realmente encantadora la paz que han mantenido, joven duque. Barden dice que sí, y todo eso gracias a la unión y trabajo duro de la familia imperial, junto a las otras familias. Y el príncipe dice que particularmente son muy impresionantes las hazañas del duque de Yels, porque protegió el norte sin ayuda de nadie, y aunque no ha podido reunirse con él, escuchó que irá por primera vez a la capital. Y aquí nos hacen la presentación formal del príncipe Adrian Verbent, príncipe heredero y maestro de la espada del imperio. Pero Barden pregunta que si es en serio, y piensa que la noticia ya llegó a oídos del príncipe heredero, él mismo que le dice a Barden que no tiene que ocultarlo, porque el duque de Yels va a la capital por un asunto relacionado con la princesa Yvonne, y le pregunta que si no es así, y Barden dice que pues. Mientras que el príncipe dice que también escuchó que la princesa está aprendiendo etiqueta, historia y habilidades sociales, y dice que bueno, entiende que se esfuerza mucho para poder convertirse en la princesa heredera. Sin embargo, él planea darle el puesto de princesa heredera a la princesa Cordelia. Y podemos ver a Barden bastante enojado, preguntando que de qué está hablando, pero el príncipe dice que no quiere que la princesa Yvonne haga cosas innecesarias. Pero Barden le dice a su Alteza que puede estar tranquilo, porque su hermana dijo que se olvidará de él y se seguirá con su vida, y no tiene nada de qué preocuparse. Pero el príncipe le dice que por favor, porque no tiene que fingir, y pregunta que si no sabe muy bien que la princesa nunca podrá olvidarle, y este dice que por el bien de su hermana debe hacer que se rinda, pero por supuesto, va a ser muy difícil, porque es muy popular. Y Barden piensa que si no fuera el príncipe heredero, pero este se queda viendo algo enojado, y pide un momento. Y se pregunta que si son unas huellas, que por qué hay algo así en ese lugar. Y piensa que tomará una muestra solo por si acaso, e inmediatamente utiliza un artefacto que está en su muñeca. Pero el príncipe le pregunta a Barden si le está escuchando, y este le dice a su Alteza que allí hay unas marcas extrañas. Pero el príncipe mira preguntando que qué dice, pero Barden se pregunta que sí desapareció. Y el príncipe dice que solo es un árbol, y le pide a Barden que no intente evadir el tema y escuche sus consejos, porque la princesa Yvonne. Pero ese instante, con una voz más seria, Barden llama al príncipe, y le dice que con el mayor respeto. Yvonne realmente parece haber olvidado a su Alteza, así que por favor deje de preocuparse por eso. Además, ni su padre ni él quieren que Yvonne se convierta en la princesa heredera. Esto deja al príncipe impactado y en silencio, y Barden dice que si le disculpa se retirará primero, pensando que durante la guerra pensó que él era una buena persona. Pero se pregunta que por qué su hermana se enamoró de un tipo como él, y al parecer no tiene buen ojo para los hombres, y él le ayudará para que no vuelva a cometer el mismo error. Después de esto pasamos a otro lado, y podemos ver a una persona ensangrentada, pensar no poder creer que le haya pateado de esa forma, y definitivamente se vengará de Yvonne Argentros. Por otro lado vemos a la criada elevando un listón, y dándole las gracias a la princesa. Esta le da las gracias innumerablemente,
e Yvonne llama a Carol y le pregunta que si no has repetido lo mismo como unas 30 veces, y ya ha oído bastante sus agradecimientos, y le pregunta si podría guardarlo para ella misma, y piensa que está tan feliz por una simple línea de encaje. Pero en ese instante, la criada Carol le pregunta que por qué no ha parado de leer esos libros, e Yvonne dice que lo hace porque está buscando algo, y piensa que necesita información sobre monstruos e imágenes relacionadas con las sombras, pero aún no puede encontrar nada, y se pregunta ¿qué era esa cosa que apareció antes? Porque seguramente Yvonne tiene muchos enemigos a su alrededor, pero necesita saber quién es esa la persona, o qué quiere más tarde. Pero esta suspira agotada, y pregunta que por qué de repente su vida se convirtió en un tráiler. Pero sigue observando a Carol, y piensa que al parecer no encontrará ninguna información. Y esta le pregunta a Carol que si de casualidad recuerda el lugar que le prohibió tocar. Carol le pregunta que qué dice, y dice que nunca lo tocó, se lo jura princesa. E Yvonne piensa que entonces sí sabe algo, y pregunta que cuál es el lugar, y Carol dice que es el cajón derecho del escritorio que está en su laboratorio de bombas, y ella nunca lo tocó, y debe creerle. E Yvonne dice que lo sabe, y solo preguntaba. Pero se pregunta que cómo con laboratorio de bombas, que si de verdad su pasatiempo era bombardear edificios. Pero en ese momento, Yvonne le pide a Carol que si alguien intenta tocar algo por favor le avise. Y esta dice que por supuesto, y si encuentra a un intruso hará lo que ella le ordenó, y le lanzará ese pendiente bomba sin dudarlo. E Yvonne se pregunta que si eso es una bomba, pero la criada se ríe, y le pide que se lo deje a ella. Mientras que Yvonne también se ríe un poco preocupada, y piensa que ahora entiende cómo sobrevivió siendo la criada de Yvonne. Pero esta pasa hacia otro lugar, y podemos verla extender su mano al parecer en lo que es el pasadizo secreto. Y en ese instante Yvonne se sorprende y pregunta que qué es eso, porque pensó que sería un lugar aburrido ya que se trata de un laboratorio de bombas. Pero es completamente diferente a lo que esperaba, y esta se queda mirando hacia todos lados, y sosteniendo cierto experimento se ve muy sorprendida, y se pregunta que si ese es el escritorio del que Carol hablaba, y entonces el cajón, y piensa que ahí está. Esta se sorprende al ver algo, y se pregunta que si es un diario de tapa dura, y un libro, y pregunta que qué tan importante es eso para que le diera una bomba a Carol. Y piensa que primero leerá el diario, y esta lo toma e inmediatamente lo recuesta sobre la mesa. Pero piensa que no se abre, y pensó que la fuerza de Yvonne lo abriría, pero no funcionó. Y esta se da cuenta del otro libro y lo sostiene, y dice que es el libro. E inmediatamente lo abre en un lugar donde estaba marcado, y las hojas empiezan a moverse. E Yvonne ve que se trata sobre la amnesia mágica, y pero se pregunta que si es su tratamiento, y esta deja caer el libro, y piensa que Yvonne al parecer tenía amnesia mágica, pero esta se queda en silencio, y dice pensar que creyó que era porque no era Yvonne, pero el hecho de que no pueda hacer magia, era debido a una enfermedad, pero sin embargo le alegra que exista una cura, y solo necesita moler 1 kilo de piedras de maná de Tils, y si lo bebe constantemente es posible que logre curarse. Pero hay algo subrayado que llama su atención, porque el precio de esto es de 10 millones de oro, y podemos ver a Yvonne muy sorprendida, preguntando que cómo que 10 millones. Después de esto pasamos a otro lado, donde podemos ver a cierta criatura hermosa, el mismo que acomoda su vestuario, y un chico dice parecer que fue hecho para el duque, y le queda perfecto. Y el sastre dice que es todo un honor para él y su familia poder servirle al duque, y podemos ver a Anguilas decir creer que estaría bien, y Art dice que entendido. Y el duque pide que por favor lo preparen, y el sastre dice que sí, enseguida lo hará. Pero mientras Anguilas está en el vestuario, le pregunta a Art que si hay alguna noticia del norte. Y este dice que bueno, porque afortunadamente no ha cambiado ningún suceso importante. Y le pregunta si piensa regresar al norte, luego de su encuentro del próximo día con la familia Argentros. El duque dice que así es, porque últimamente la frecuencia con la que aparecen los monstruos ha aumentado, y Art dice que listo. Y entonces preparará todo con anticipación, y Anguilas dice que está bien. E inmediatamente cambiamos de escena, donde vemos un hermoso pelo plateado, y a la señorita Carol preguntarle a Yvonne que si está durmiendo correctamente, porque su tez no se ve muy bien, e Yvonne dice que bueno, pero le dice a Carol que ha pasado un tiempo desde que encontró algo que realmente desea comprar, y pregunta que si puede echar un vistazo a la lista de sus propiedades. Carol se sorprende, y le pregunta que si desea ver su libro de cuentas, pero esta dice bueno, porque no ha habido ningún cambio desde que vendió su última propiedad, que era una mina. E Yvonne dice que lo entiende, pero esta se sorprende, y le pide que espere, y pregunta que cómo que una mina, que como que esa era su última propiedad,
que si acaso ya no le queda nada más, y Carol dice que bueno, porque ella gastó todo su dinero en varios artículos mágicos, y podemos ver el estado de Yvonne. Y esta piensa no poder creer que siendo la hija de una gran familia tan influyente haya cometido tantas locuras. Y si se llega a saber que se ha vuelto incapaz de utilizar magia en una situación como esa, incluso su vida estará en peligro. Y esto mientras que Carol le pregunta que qué le parecen esos pendientes, pero dice que esos también le quedarán muy bien, y la prota se pregunta que qué debería hacer. Pero le dice a Carol que cualquiera que escoja está bien, así que por favor se dese prisa, y le prepara una herramienta mágica de comunicación. Carol se sorprende, pero dice que por supuesto, porque la señorita es demasiado hermosa sin importar lo que use. E Yvonne se pregunta que qué está diciendo, pero le da las gracias. Y podemos ver a Yvonne preguntar que si solo un kilo cuesta 20.000 millones de oro, y esto es porque está hablando con el jefe de la joyería. Pero el jefe de la joyería dice que parece que tiene mucha suerte, porque lo he encontrado a un muy buen precio. Y la anterior semana estaba 30.000 millones de oro, pero su precio ha bajado mucho. Pero Yvonne pregunta que si por casualidad no hay alguna piedra de Tils de alta calidad, pero a un precio económico. El jefe de la joyería se ríe bastante, porque la princesa es muy graciosa. Y no hay nada como eso en el mundo. Y si desea obtener un kilo de piedras de maná que son raras, y solo se venden en incrementos de 1 kilo, probablemente necesitará conseguir todas las piedras de Tils del imperio. Pero Yvonne se pregunta que si es tan difícil de conseguir incluso si tiene el dinero, pero en ese instante el jefe de la joyería llama a la princesa, y así disminuciosamente su voz desaparece. E Yvonne menciona que pensó que su vida iba a ser más fácil, y esta se queda observando algo, y piensa que esa taza es muy cara, y se pregunta que cuánto le pagarían por ella, y además, si vende todas las ropas que tiene podrías conseguir una buena cantidad de dinero. Pero tiene que conseguir 20.000 millones de oro, pero en ese instante llaman a la princesa, y esta responde. Y esta persona le pregunta que en qué se encuentra pensando, e Yvonne piensa que es cierto, porque se supone que ahora se encuentra en una cita, frente a todas esas personas. Esta misma suspira, y dice que lo lamenta, no era nada. Y piensa saber que era muy guapo, sin embargo nunca esperó que pareciera un ángel, y se pregunta que cómo pudo su padre conseguir a alguien así, hasta el punto de que desearía poder volver a encontrarse con él. Sin embargo, no está en condiciones para pedir algo así, y lo mejor sería terminar con eso rápidamente. Entonces ella llama al duque, y extiende su mano diciendo sentir mucho pedirle eso a pesar de que es su primer encuentro. Sin embargo, le pregunta si podría prestarle algo de dinero. El duque se queda en silencio, e Yvonne piensa apostar, que está pensando que es ridículo, y se pregunta qué pasará si se levanta y huye de ese lugar, o que por qué no dice nada, y le sigue mirando de esa manera, porque preferiría que se burle de ella o le insulte. Pero en ese instante, el duque le pregunta que cuánto dinero necesita. Esto sorprende a Yvonne, que dice bueno, y le pregunta si podrían ser unos 20.000 millones de oro sin intereses, pero se pregunta si realmente se los va a prestar, que si es en serio, porque pensó que le trataría como si hubiera perdido la cabeza, pero nunca debió malinterpretarlo. Pero Yvonne pide que espere, y se pregunta que si acaso él no era un maestro de la espada, y esta se ve muy aterrada, y pide que no le digan, que piensa con esa afilada punta. Pero no, nada de maltrato Yvonne, el duque está escribiendo. Mientras que Yvonne piensa que sus pestañas son muy largas, y además su cabello luce muy suave, y se pregunta que qué champú utilizará, pero aún así, más que un maestro de la espada parece un modelo, y es demasiado hermoso. Y esta se ve muy feliz, porque piensa que esa palabra le sigue quedando demasiada corta a esa persona. Pero esta empieza a girar su cabeza, porque se distrajo de nuevo. Pero sin embargo, los largos dedos de sus manos también son muy bonitos. Y se pregunta que qué es lo que está escribiendo, que qué es eso, que si acaso ese hombre realmente está loco, o que si de verdad piensa prestarle esa gran suma de dinero. E Yvonne le pide que disculpe, le sostiene su mano y le pide que espere un momento, pero podemos ver la forma en la que se tornó el ambiente, al momento que Yvonne tomó la mano del duque mientras escribía, pero esta retiró su mano más rápido y le pidió perdón, mientras que el duque quedó en silencio. E Yvonne dice que el duque ha sido demasiado amable con ella, y ha escuchado mucho de lo justo que es además de lo guapo que es, pero no puede aceptar tan fácilmente que le presten dinero. El duque se queda viéndole, mientras que Yvonne dice que es muy famosa por su reputación, y pregunta que si acaso el duque no ha oído hablar sobre ella, porque además, le pregunta que cómo puede prestarle esa gran cantidad de dinero, siendo esa vez la primera vez que se ven, y esta le dice que nunca debe hacer algo así de nuevo. Pero el duque solo sonríe, y dice que sabe a quién se lo está prestando. Esto sorprende a Yvonne, y el duque dice que la princesa es parte de la familia Argentros, por lo tanto está seguro de su condición. Además, el dinero que le va a prestar es de su propiedad personal, así que no cree que haya ningún problema. Asimismo, y él pregunta que si hay algo que pueda hacer para evitar ser estafado, pero Yvonne piensa que ese tipo es demasiado amable. Pero aún así,
le dice al duque que si se encuentra con una mujer que se comporta de manera extraña, lo mejor sería que huyera de inmediato. El duque pregunta que si es en serio, y dice que bueno, ¿por qué no cree que la señorita sea extraña? Y este se acerca. ¿Por qué no cree que tenga que huir? Esto sorprende mucho a Yvonne, que se queda viendo ese hermoso y tierno rostro frente a ella. Pero en ese instante Yvonne piensa que debe irse, y ésta se pone en pie, y dice que si le disculpa se retirará primero. Anguilas le pregunta que por qué tan pronto. Y le pide que espere un momento, princesa, porque él la acompañará hasta Argentros. E Yvonne dice que no es necesario, y el duque le pregunta que si está segura, porque quiere saber más sobre la princesa, y ella piensa que también quiere saber más de él, pero no puede. Y ésta aprieta su vestido, y le dice que lo siente, y piensa que por el bien del duque debe irse primero. E inclinada, dice creer que lo más apropiado es que se despidan ahí, y el duque le pregunta que si entonces podría pedirle un favor, e Yvonne le pregunta que qué favor, y el duque le pregunta si podrían llamarse por sus nombres a partir de ahora, y mientras toma su mano, le dice que él la llamará Yvonne, princesa, y mientras da un beso a su mano, le pide que por favor le llame Anguilas. Esto sorprende mucho a Yvonne, la misma que dice está bien, y con una hermosa sonrisa llama a Anguilas, él mismo que se ve un poco sorprendido, pero queda en silencio. Después de esto, pasamos a otro lugar donde hay una fuente bastante hermosa, e Yvonne piensa que su corazón está a punto de explotar, y sabe que nunca podría estar con alguien como él. Sin embargo, le hizo muy feliz el poco tiempo que compartieron, y aunque nunca más se vuelvan a ver. Pero esta se queda en silencio y algo llama su atención, porque ese cabello dorado es de Su Alteza el Príncipe Heredero, el mismo que llega y dice que la princesa es muy persistente, y le pregunta que si fue hasta ese lugar para encontrarse con él, e Yvonne piensa que pensó que nunca se encontrarían por casualidad, mencionando que la viva imagen de la concubina favorita del emperador, o una persona que se convirtió en un príncipe heredero después de ser adoptado por la actual emperatriz al morir, su madre biológica, y siempre se ha preocupado por la reputación y prestigio de la familia imperial, y es la persona que más odia a los rebeldes, tanto así que los accesorios de plata y el color plata no los usa porque le recuerdan a Yvonne, y siempre evitó a Yvonne e ignoró sus confesiones de amor en varias ocasiones. Pero se pregunta que por qué está ahí, pero el príncipe dice que no sabe qué hacer para que la princesa deje de hacer esas cosas por él, pero es su culpa, por ser tan guapo. Pero en ese instante, con carita patética Yvonne saluda a Su Alteza el Príncipe Heredero, pero se pregunta que si siempre ha sido así, y el príncipe dice nunca pensar que se le encontraría ese día. Mientras que Yvonne piensa que es él, el protagonista masculino de la novela, así que obviamente es un hombre guapo, pero es más ordinario de lo que pensaba, pero se pregunta, ¿qué si será que se siente así porque ya conoció al perfecto duque de Yels? Pero el príncipe dice que no sirve de nada que ponga esa mirada triste, pero la mirada en verdad es de pena por el príncipe. E Yvonne se pregunta que cómo que triste, que de qué está hablando, pero dice que bueno, porque ya tiene que irse. El príncipe dice que sí, pero se sorprende, y le pregunta que qué dice, que sí ya se va, aun cuando le tienen frente a él, e Yvonne se inclina, y le dice que sí le disculpa. Y piensa que tiene que evitarlo, pero el príncipe dice que es. Le pide que espere a la princesa, y la toma por un brazo. E Yvonne le pregunta a Su Alteza que por qué sujetó su mano, y este la suelta, porque bueno, él solo. Pero Yvonne dice que muchas personas tienen sus ojos puestos sobre él, y le pregunta si la reputación de Su Alteza no se verá perjudicada si lo relacionan con ella, porque él siempre se ha preocupado por eso. Y piensa que tiene que asegurarme de que lo entienda, y le dice a Su Alteza creer que ha habido un malentendido, porque ella ya no siente nada por él, y le pide que no se preocupe, porque vivirá tranquilamente y no volverá a molestar a Su Alteza, y lamenta todas sus acciones pasadas. Pero el príncipe le dice a la princesa que ella siempre ha querido que él la reconozca, y sabe que empezó a estudiar porque quiere ser elegida como princesa heredera, y le pide que no actúe así, y le pregunta que si aprender es algo de los que debería avergonzarse, pero Yvonne se pregunta que de qué está hablando, y piensa que es muy molesto, y su cabello amarillo le recuerda a un bloque de mantequilla cuando se está derritiendo. Pero en ese instante Yvonne se enoja, y le dice a Su Alteza que se equivoca, pero se pregunta que por qué ese loco pedazo de mantequilla sigue malinterpretándole, y de mala manera. Le dice que en su corazón ya no queda nada del amor que sintió por Su Alteza, y se dio por vencida. Pero el príncipe dice que ella no se ha rendido, porque incluso involucró al inocente duque de Yels para atraer su atención, y le pregunta que si la princesa no siente pena por él, pero en ese instante el príncipe dice vaya, y le pregunta a la princesa si está llorando por él, pero ésta solo se ve temblando. Pero en ese momento, podemos ver que alguien le dice a Yvonne que al parecer está ahí, es el duque Anguilas, que saluda al príncipe heredero Su Alteza, y la prota se ve muy sorprendida, mientras que el duque se presenta como Anguilas Yels, y en la cara del príncipe se ve cierta preocupación,
al preguntar que si él es el duque de Yells. Y estos se paran frente a frente, mientras que Yvonne se ve bastante sorprendida. Y las personas empiezan a murmurar, y alguien exclama adiós, preguntando si el príncipe heredero y el duque de Yells se están enfrentando por la princesa Argentros, o que si acaso será un triángulo amoroso. Pero otra chica pide que por favor no diga cosas tan absurdas, porque es evidente que el duque de Yells llegó corriendo a proteger al príncipe heredero, e Yvonne piensa no poder creerlo, porque se suponía que debía conseguir un artefacto a su hermano, pero en ese instante alguien llama a Yvonne, es el duque, que dice que preparó con antelación un regalo para ella, pero no pudo dárselo antes. E Yvonne pregunta que cómo que un regalo, y el duque dice que ese no es el lugar adecuado para entregárselo, y le pregunta si podrían ir a un lugar más tranquilo, e Yvonne se pregunta que si él sabía que estaba en problemas y fue a ayudarle, y esta se ve muy feliz y sonríe, porque siendo así, esta agarra el brazo del duque, y le dice a su alteza, que como puede ver está en una cita con el duque, y si le disculpa irán a pasar tiempo juntos. Y podemos ver la satisfacción del duque, y la princesa Yvonne le pide que vayan, y mientras Anguila sostiene la mano de la princesa, dijo, que como dijo la princesa están en una cita, y le dice a su alteza que se verán luego. Y ante esto el príncipe heredero se queda en silencio, y dándole la espalda el duque y la prota se marchan, dejando al príncipe muy frustrado, y en ese instante Yvonne le da las gracias al duque, y dice que le devolverá ese favor sin falta. Pero el duque le pregunta que cómo que favor, e Yvonne dice que de hecho sabe que él se vio obligado a encontrarse con ella porque su padre se lo pidió, y debió ser muy difícil para él quedarse atrapado en medio de esa situación. Pero le da las gracias por salvarle del príncipe heredero, pero el duque se queda pensativo, e Yvonne llama al duque, y también le pregunta que si le ha ofendido, y dice que lo siente, porque pensó en la posición del duque. Pero en ese instante el duque llama a Yvonne, esta responde, y en ese instante, Yvonne pensaba que está muy cerca. Pero el duque extendió su mano y recogió su pelo, y esta cerró los ojos, pensando que no. Pero el duque quitó una hoja que estaba en su pelo, y dijo, que si no le preguntó, que si no ha dicho que le llamaría Anguilas, y ante esto se crea un silencio y solo se escuchaba el corazón de Yvonne. Pero el duque se quedó viéndole, mientras Yvonne pensaba que si él sigue haciendo eso de verdad lo va a malinterpretar. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos una taza con varios cubos de hielo, y Art le pregunta al duque que qué está haciendo, y este está un poco decaído, y piensa que nunca había visto unos ojos tan hermosos, y pregunta que cómo puede ser tan encantadora. Pero Art le pregunta al duque que si acaso no puede oírle, pero el duque llama a Art, y le dice que tiene una pregunta para él, y le pregunta que si de verdad cree que él es guapo. Art acomoda su lentilla, y dice que sí, y el duque es guapo ahora y lo seguirá siendo en el futuro. Pero Anguilas le pregunta que cómo podría creer eso, porque sus estándares estéticos están a la par con los estándares generales. Y Art le pregunta que de qué está hablando, y le pregunta si le creería si realiza una encuesta, y luego le mostrará los resultados, pero el duque dice creer que la princesa Argentros no piensa lo mismo. Y Art dice que son tonterías, y pregunta que qué dice, que por qué piensa eso, porque la princesa debe tener un problema en sus ojos. Pero el duque se enoja y le pregunta que qué dijo, y Art dice que nada, no dijo nada. Y el duque dice que por cierto, el sonido de esas campanas le molesta mucho. Art le pregunta que como que el sonido de campanas, que cuáles campanas. Y en la imaginación del duque podemos ver a nuestra hermosa protagonista. Y el duque dice que incluso ahora lo escucha el sonido que suena cuando la princesa dice su nombre, y él está muy confundido. Pero en ese instante Art se ríe, y dice que debe estar muy cansado, y le pregunta si pudo entregarle el regalo que preparó, pero el duque suspira, mencionando que cuando la princesa se fue se dio cuenta de que no le había entregado el regalo, y cuando fue tras ella definitivamente estaba llorando por culpa del príncipe heredero. Y piensa que debió ser muy difícil para ella quedar atrapada en medio de esa situación, y confirman que esta es la manera de que Anguilas lo recuerda, y recuerda cuando ella le dio las gracias por salvarle del príncipe heredero, pero menciona que como ha estado enamorada del príncipe heredero durante mucho tiempo, se pregunta si le fue difícil enfrentarlo, y este se ve cabizbajo, porque en ese momento, lo único lo que pudo pensar fue en sacar a la princesa de ese lugar. Pero este suspira, y se pregunta que sí será que le gusta el pelo rubio, pero en ese instante, Art le dice al duque que todos los preparativos para volver al territorio han sido completados, y le pregunta que a qué hora partirán, pero el duque le dice a Art que se quedara en la capital por el momento, y Art le dice que sí, pero después le pregunta que qué dice, mientras que el duque toma su taza, y le dice que quiere que averigüe si la princesa Argentros tiene alguna deuda. Art le pregunta que cómo que deuda, y el duque le pregunta que si necesita explicaciones, pero este dice que claro que no, y se pondrá a investigar. Y el duque piensa que ahora que lo piensa es extraño que le pidiera 20 millones, porque los Argentros son una de las familias más ricas del imperio, pero se pregunta que por qué necesita tanto dinero. Y piensa que no suele entrometerse en los asuntos de los demás,
pero ella ha despertado su curiosidad, y este se queda viendo hacia algún lado, porque la puesta del sol le recuerda a los hermosos ojos de la princesa, y debió haber preparado un regalo más valioso para ella. Por otro lado, podemos ver un guillo bastante lindo, y alguien dice que no puede ser, porque es Tils. E Yvonne se pregunta que si siendo así de grande podría pesar unos 10 gramos, porque si lo multiplica por su precio actual serían unos 20 millones de oro, y no puede creer que le enviara un regalo por su primer encuentro, y realmente él es alguien único. Y Giles es un hombre muy perfecto. Este está llorando, porque preparó justamente lo que necesitaba, pero dice que nunca se atrevería a acercarse a alguien como él, así que rezará por su felicidad desde lejos por el resto de su vida, porque una mujer malvada nunca se podría juntar con un hombre tan bueno. Pero en ese instante vemos al Kaiser y a Barden, los mismos que le gritan a Yvonne, y su padre le pregunta que si es cierto que se encontró con el príncipe heredero en el lugar donde organizó su cita con el duque, y su hermano también le pregunta que si es realmente se topó con él, e Yvonne dice que sí. Se encontraron por casualidad, y piensa que para ser exactos en la plaza de al lado. Pero esta llama a su padre y a su hermano, porque cree que han trabajado demasiado y ambos lucen muy cansados, y piensa reconocer cuando alguien está cansado por exceso de trabajo, mientras que su padre y su hermano piensan que pasó por un momento difícil y aún así se preocupa por ellos. Pero Yvonne piensa que no debió haber dicho eso, porque ahí van otra vez, y el Kaiser dice que por su culpa se encontró con el príncipe heredero, y le dice que lo siente. Pero ella dice que está bien, y no pasa nada. Más bien, siente pena por el duque de Giles, porque tuvo que encontrarse en público con alguien como ella. Pero su padre le pide que deje de decir eso, porque como su padre no se siente cómodo cuando ella habla así, y su hermano dice que ningún hombre es merecedor de alguien como ella, porque es muy hermosa e inteligente, y está orgulloso de tener una hija tan maravillosa. Bueno, eso fue su padre, pero su hermano dice que es cierto, y debido a su personalidad causó muchos problemas, y por eso circulan rumores sobre ella, pero ya ha reflexionado lo suficiente, y le piden que no hable así de ella. E Yvonne sonríe y dice que sí, lo entiende, y no volverá a pensar así, y dice que ya lo decidió, y ahora va a olvidarse de todo y empezar a su propio negocio. Pero su padre le pregunta que como qué negocio, pero Yvonne piensa que ahora necesita mucho dinero, y su padre dice que esa es una buena idea, y Barden dice que por supuesto, porque no hay nada mejor que invertir su dinero. Pero Yvonne guiña un ojo y con su mano crea un cero, porque no tiene nada de dinero. Su padre dice que era de esperar de su hija, y su hermano dice lo mismo, porque habla con mucha confianza. Pero Yvonne le pregunta a su padre si podría prestarle 10 millones de oro, porque se asegurará de pagar los intereses. Barden le pregunta que si 10 millones de oro, y dice que eso no alcanza para comprar un par de prendas, y dice que él se lo dará. Pero el Kaiser se queda en silencio, e Yvonne dice que no quiere eso, porque le hará un préstamo formal a su padre, quien es el jefe de la familia, y luego se lo devolverá, y quiere hacer eso por ella misma. En ese instante, Barden le pregunta que quién es ella, y su padre dice que está de acuerdo, y harán lo que dice, porque aunque son una familia de hechiceros, también son una de las familias más ricas del imperio, y esa es una buena oportunidad para que aprenda sobre negocios. E Yvonne le da las gracias, y le dice a su padre que no lo defraudará. Después de esto pasamos a la noche, y mientras alguien sostiene un papel dice que Yvonne ha cambiado mucho, y el duque dice que esos ojos que desbordan confianza, y se parecen mucho a los de su madre. Y por cierto, está muy molesto por lo que pasó con el príncipe heredero, pero quizás sea una bendición disfrazada. Y Barden pregunta que si Yvonne dijo algo sobre la cita además de hablar de negocios. El duque dice que no dijo nada, y pensaba arreglar otra reunión después de ver su reacción, y Barden dice a su padre saber que Yvonne dice que se ha olvidado del príncipe, pero no es tan fácil controlar al corazón, y es posible que solo esté fingiendo renunciar a su amor no correspondido por el príncipe heredero, y su padre se ve serio, mientras menciona al príncipe heredero, porque aunque Adrián es el actual príncipe heredero su poder no es muy fuerte, y se convirtió en el príncipe heredero porque la emperatriz lo aceptó como hijo adoptivo, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Y Barden le pregunta que si eso significa que intervendrá en la selección del heredero de la familia imperial, y el duque dice que si Adrián dejará de ser el príncipe heredero ya no podría ignorar a su familia. Y Barden le pregunta que si de verdad haría eso por Yvonne, porque los sargentos no se han involucrados en los asuntos de la familia imperial durante generaciones, y no es solo por Yvonne. También la hija de la familia Melle traída del campo de batalla por el príncipe heredero, no le inspira confianza. Y Barden dice bueno, porque él piensa lo mismo, y la magia de recuperación que utilizó en el campo de batalla estaba más allá de lo normal, y de hecho él estaba pensando en investigar por su cuenta. Y su padre le dice que bien, y dejará ese asunto en sus manos, y una cosa más. Le pide que se ponga en contacto con el tercer príncipe. Después de esto pasamos a otro lado, donde Carol va llegando con algo en sus manos. Bueno, al parecer son 2 cartas, e Yvonne se ve un poco preocupada, y dice que esas cartas. Pregunta que de dónde la han enviado, y Carol dice
que una es del duque de Yells y otra de Adrián el príncipe heredero. E Yvonne inclina su cabeza y se ve bastante preocupada, pensando que la primera debe ser de una queja y la segunda una orden judicial. Y piensa que el duque de Yells se pregunta que si quizás fue injusto que tuvieran una cita a ciegas a último momento, aunque pensándolo bien, tal vez desea de vuelta sus 20 millones de oro, mientras que el príncipe heredero debe haber enviado una orden por la bomba de Naciel, y este solo quiere revelar los pecados de la princesa a detalle. Pero Carol dice que no puede ser, porque probablemente hubo momentos en los que se emocionó un poco, pero por eso ahora parece como si viviera en un monasterio. Ante esto Yvonne queda incierta, y dice que ella también, y no sabía que había un monasterio tan bonito, y le pregunta si le podría dar la primera carta, y se pregunta que qué sucederá si realmente es una denuncia real, porque aunque presente cargos no les regresará la pulsera. E inmediatamente esta abre la carta, y en esta dice: querida Yvonne, fue tan encantador aquel día, y en realidad quiere admitir que se divirtió mucho, pese a que se sintió algo preocupado puesto que no sabía si le iba a gustar su regalo. Además, si tiene tiempo libre para el próximo día le gustaría saber si quisiera ir con él a la ópera. E Yvonne se pregunta que qué dice, y piensa que no puede ser, pero la carta dice que sin más que añadir, espera pronto recibir noticias suyas, atentamente Anguilas Yells. Pero Yvonne se pregunta que si después de la solicitud que hizo, pero Carol dice suponer que el duque de Yells está enamorado de ella, y esta exclama adiós bastante sorprendida. Pero la prota menciona que no debe pensar en ello, y esta dice que tendrá que decirle que no. Y Carol le pregunta que qué dice, que por qué, e Yvonne se ve un poco angustiada, y dice que tal vez la envió por cortesía debido a una petición de su padre, y piensa que le cuesta mucho darse por vencida, pero no puede evitarlo. Y ni siquiera quería leer la carta del príncipe, pero para resumir, él estaba dispuesto a invitarle a la fiesta de té de Cordelia, y esta se ve bastante enojada, porque lo hizo con amenazas, las cuales pretendían ser una petición para hacer una promesa de que nunca usaría magia, y esta arruga el papel, o lo empuña. Bueno, está enojada, y se pregunta que cómo se atreve a tratarle como una criminal en potencia, por qué dijo que se rendiría con él, y ahora dice que lo siente. Pero él es un pedazo de mierda y necesita responderle, y le pide a Carol que por favor le lleve papel para una carta. Después de esto pasamos a otro lugar bastante hermoso, y podemos ver a las personas sorprendidas, porque ese lugar merece el nombre del Palacio Verde. Otra persona dice que sí, porque ahí las flores de verano son muy vívidas y coloridas, y las personas siguen hablando, mientras el príncipe está en silencio, y piensa que de verdad no irá, y este se ve enojado, tanto así, que empuña el brazo de la silla, y piensa que la princesa que de algún modo conseguía una invitación para aparecer donde él estuviera, se pregunta que por qué, y piensa que no puede ser, preguntándose que si no dijo eso para llamar su atención. Pero en ese instante, alguien le pregunta a su Alteza que si no es así, pero el príncipe solo pide disculpas, y podemos ver a Cordelia, la misma, que dice que en ese momento él estaba en verdadero peligro en el campo de batalla. El príncipe dice que sí, y Cordelia fue su salvadora, y logró vivir gracias a la magia de curación. Y las personas empiezan a hacer sus comentarios. Una dice que escuchó que la princesa tiene una habilidad con ese tipo de magia, y otra dice que sí. Ella escuchó que su magia de curación jugó un gran papel en esa guerra, y otra dice que por supuesto, ya que es un miembro de la familia de Mare, y Cordelia da las gracias por los halagos. Pero todo se debe a la habilidad que le dieron sus antepasados, pero en ese instante alguien dice que por cierto, y pregunta que si han escuchado los rumores acerca de la cita pública a ciegas entre el duque de Yells y la duquesa de Argentros. Esto llama la atención del príncipe, y sigue la conversación, porque de hecho el duque que todavía está en su casa del pueblo, y también escucharon que la princesa estuvo muy callada ante él. El príncipe sigue en silencio, y Cordelia se ve preocupada, y las personas siguen hablando, porque realmente quieren saber cómo se conocieron, y por lo que ha oído es un gran tipo, y le encantaría conocerlo. Pero en ese instante Cordelia exclama adiós, y dice que la marquesa de Cecilia y la joven Arlen tienen una muy bonita piel, y ambas chicas se miran, y una pregunta que si es en serio, y otra dice que últimamente le ha estado prestando más atención a su piel, y parece que está funcionando. Cordelia le pide que le enseñe sus secretos, pero Cecilia dice que su piel también es muy bonita, y Arlen dice que no, lo es desde hace mucho tiempo. Y mientras tanto pasamos con Yvonne, ya que éste está observando algo. Es la declaración completa de transacciones de Rhodia, y esta piensa que ella lo había pensado antes, pero es un artículo comercial realmente ingenioso, y el precio era barato, así que le pidió dinero prestado a su padre para poder pagarlo. Y la Rhodia pura normalmente se utiliza para reducir la fiebre, aunque no es un buen medicamento, porque hay muchos antipilépticos más eficaces, pero obviamente si se usa para eso, mencionando que en la historia original a finales del verano a ese año, cuando Adrián y Cordelia regresaron,
Una inexplicable enfermedad de la piel se extendió entre la nobleza, y Cordelia, quien nació ilegítima y no fue apoyada por los nobles, tuvo que encontrar una cura para dicha enfermedad y mejorar su posición, y el remedio es la hierba rodia. Pero ella se la regaló a todas las personas, aunque ella no piensa hacer eso, porque después de todo, Yvonne es la chica mala, y si se reencarna en una novela, se pregunta si no debería escribir toda la información que sabe y usarla, y lo siente, pero usará la rodilla para hacer 20.000 millones de monedas de oro. Cordelia. En ese instante, alguien le dicen a la princesa que han llegado a Naciel. Esta se ve muy confiada y piensa que puede vender la hierba tal cual, pero el envasado es importante para venderlo a un precio elevado, y lo que está pensando es ofrecer un producto con aire lujoso y que tenga el indicamiento para el tratamiento de la dermatitis, porque esos serán cosméticos naturales hechos a mano. Y piensas que encontrará una tienda ese mismo día, y tiene que empezar a hacer los cosméticos antes de que empiece la enfermedad de la piel. Pero esta se queda observando hacia algún lugar, y ve el lujoso y grandioso castillo, y enojada pide que disfrute de la fiesta de té con su novio, pero piensa en la pobre Cordelia, y dice que está demasiado ocupada para. Pero esta exclama adiós, y piensa que tiene polvos en los ojos. Pero en ese instante, mientras ella lagrimea un poco, alguien llama a Yvonne y se acerca bastante. Esta se sorprende, y frente a ella, la criatura más hermosa de todo el universo Manba. Pero Yvonne le pregunta al duque que qué está haciendo ahí, y las personas dicen que miren, porque es el duque de Yels. Y podemos ver a dos chicas sorprendidas, y una dice que es mucho más genial de lo que los rumores dicen. Y hasta un hombre dice que incluso desde esa distancia se ve brillante, e Yvonne piensa que es verdad, porque es el excepcionalmente guapo que le hace creer que tiene un halo, y es tan atractivo aún si no hace nada, y por alguna razón, incluso sus ojos fríos son encantadores. Pero el duque intentaba decir algo, pero Yvonne seguía muy nerviosa y sonrojada, exclamando que es simplemente mortal, y no puede hacer contacto visual con él. Pero en ese instante el duque llamó a Yvonne, y esta dijo que lo siente, y le pregunta que qué estaba diciendo, mientras se queda viéndole con esos hermosos ojos, los cuales Yvonne tiene que mirar detenidamente. Pero el duque dice que fue rechazado por Yvonne, pero le alegra encontrarla por casualidad, y le pregunta si ha terminado con sus compromisos previos, e Yvonne se sorprende, y dice que eso ya lo ha terminado, y fue a atender un asunto personal. Y piensa que le lastima la conciencia mentirle mientras le mira a la cara, porque no tenía un compromiso previo. Pero el duque dice que es maravilloso, y en realidad planeaba mirar los alrededores también, por lo que sí no le molesta. Le pregunta que sí puede unirse a ella, y Yvonne le pregunta que qué dice, que sí con ella. Y esto mientras se señala, preguntándose que qué es todo eso, porque no puede evitarlo, ya que fue una solicitud de su padre. Pero se pregunta que por qué ahora, y esto mientras los murmullos continúan. Y las personas se preguntan que el duque está hablando con la princesa Argentros, o que por qué están juntos, que si acaso está siendo amenazado por la princesa. E Yvonne piensa que no será bueno para el estimado duque de Yels ser visto caminando alrededor con Yvonne, que tiene una reputación de villana, mencionando que en la novela el duque de Yels fue brevemente mencionado como Lord del Norte, pero pocas veces apareció. Pero repentinamente el duque de Yels confrontó a Yvonne, quien lidiaba con su extraña enfermedad, y después de poseerla, muchas cosas se han desarrollado de manera diferente a la novela original, por lo que es necesario ser cautelosa con personajes carentes de información, porque esa novela está llena de giros y vuelta, y creyó que un aliado le estaba traicionando, pero puede ser solo su buena voluntad, pero no hará daño ser cuidadosa. Y esta dice que sí, ese es el caso, y pregunta que si no sería mejor si se uniera a alguien que esté más familiarizado con la capital que ella, pero el duque se ve un poquito deprimido y llama a Yvonne, la misma que se pregunta que qué hay con esa expresión, y el duque dice que era una excusa, ya que quería estar junto a ella, así que le pregunta si podría pretender no saberlo, y este vuelve a acercarse bastante, y podemos ver la reacción de Yvonne, ya que su corazón estuvo al explotar, y su ayudante exclama adiós, ya que al parecer este está más enamorado que la misma protagonista, pero él dice que su princesa es muy mala, y esto mientras mira a Yvonne. Después de esto pasamos a otro lado, y el duque y Yvonne están caminando, e Yvonne piensa que al final terminó aceptando su escolta, y ella yendo con él, y de alguna manera fue arrastrada, y el duque le dijo al escolta que debería descansar en algún lugar, y este se fue corriendo y dijo que claro, pero Yvonne piensa que es peligrosa caminar sola en esa situación, así que fue con él, pero supone que no puede llegar a ser más peligroso, y en ese instante el duque llama a Yvonne, y le dice que por cierto, preguntándole que por qué le acompaña un guardaespaldas, que si acaso es un truco, pero Yvonne dice que es porque el mundo es duro, y piensa que tienes que esperar un segundo, preguntándose que si Yvonne no era una mujer intocable y sin escolta, y el duque hizo una simple pregunta, pero no es algo que Yvonne sabría, y esta dice que por supuesto no le molesta no tener escolta, pero ser cuidadosa no hace daño. Ante esto el duque sonríe, y dice que claro, porque hay mucha basura en el mundo, e Yvonne se pregunta que si no se refiere a ella, ¿verdad?
porque sinceramente espera que no y piensa que no puede, y debe cambiar de tema. Y le pregunta al duque que si está seguro que no le molesta, porque debe hacer algunas compras. El duque dice que está bien, porque a Yvonne le gusta ir de compras y tendrá eso en consideración. E Yvonne piensa que no puede ser y se pregunta que por qué siente como si estuviera siendo interrogada, reproduciendo en su mente sus anteriores malas acciones, pero dice que no es así y solo se detendrá a partir de ahora, porque ya no le gustan los artículos lujosos. Pero piensa que no puede evitar dar excusas. Pero el duque le pregunta que si entonces no le agradan las joyerías, los vestidos, bolsos, zapatos o accesorios, e Yvonne se pregunta que por qué él está tan nervioso, y el duque dice que debió haber investigado más al darle el obsequio. E Yvonne se sorprende, recordando el claramente lujoso obsequio, porque le dio un brazalete de Tils como regalo por la cita. Y en ese instante Yvonne se ríe, porque solo pensar en ello le hace sonreír. Y el duque le llama, e Yvonne dice que en verdad le gustó mucho su regalo, y le da las gracias a Anguilas, porque le hizo realmente feliz. Y piensa que es una valiosa piedra mágica de Tils que cura la amnesia mágica. E Yvonne vuelve a decir que de verdad, y el duque le da las gracias. E Yvonne se pregunta, ¿qué hay con esa expresión que acaba de hacer? Que si acaso dijo algo malo de nuevo, mencionando que después de un momento de extraño silencio, comenzó a hacer preguntas sin fin como si nunca lo hubiera hecho, como si buscara dentro de ella e hiciera un libro ilustrado, y no solo eso. Le dijo que ese día ella estaba mucho más hermosa, y no sin más, también un repentino derrame de cumplidos, y esta pensaba que tenía que tranquilizarse y no emocionarte, porque es la única que perderá si se alborota, y solo fue una expresión, y piensa que es vergonzoso, así que solo asentirá y seguirá, y esta le dice a Anguilas que él también. Y en ese instante alguien llama al duque de Yels, el mismo que se queda observando. Y esta mujer exclama adiós, porque realmente es el duque de Yels, y le pregunta que cómo se encuentra, y dice que es la vizconde Frantía, y esa es su hija. A lo que el duque sonríe, y dice que claro, y es un placer conocerla. Sin embargo, ya debe retirarse. Y este sigue su camino, mientras que tanto madre e hija quedan enamoradísimas diciéndole adiós, y se verán luego. Pero el duque le pide a Yvonne que vayan, e Yvonne se pregunta si se golpeó con algún muro, porque eso fue inesperado, y creyó que era amable con todos. Mientras que el duque le pregunta a Yvonne que si hace demasiadas preguntas, porque prometió no molestar a Yvonne, y este sí disculpa, pero dice que solo tiene mucha curiosidad sobre Yvonne. E Yvonne se pregunta que si esa persona en verdad, y esta se queda viéndole, ya que su rostro lo dice todo. Y esta pide esperar, porque no es así, y los encuentros constantes, las preguntas personales, y los favores que solo parecían ser hacia ella. Y esta se encuentra armando ese rompecabezas, y piensa que solo recordó al duque después de ver el patrón, y al parecer hay otra razón por la que el duque está intentando acercarse a ella. Díganme si les gustó en los comentarios, y gracias.